Hey Media. Hola, soy Gerardo Guajardo, Head Trader de divisas. Félix González, director de Capital. Yo soy Jorge Benítez y soy director de análisis financiero. ¿Cómo se están comportando los commodities a nivel mundial el día de hoy? ¿Qué está pasando? Pues yo creo que todo empezó, es que hay un tema, o sea, porque todo empezó por la pandemia y luego traes ahorita todavía efectos medio residuales de la pandemia y luego se viene la guerra en Ucrania, Rusia invade Ucrania y se hace como un efecto en cadena porque pues Rusia, como saben, pues es de los principales exportadores de gas y petróleo, o sea, de crudo. Trae un montón de exportaciones de trigo, de maíz, de metales, de un montón de commodities o materias primas. Entonces, al momento que se hace el conflicto, como que se suma a los cuellos de botella que ya había en las cadenas de suministro por la pandemia y empieza a incrementar los precios, porque yo creo que lo que pasó es que la demanda no se desaceleró y la oferta sí se desaceleró. O sea, dejaron de producir, hubo sanciones económicas, y eso ocasionó que todo subiera. Ahora, no sé tú qué pienses, pero, o sea, ¿cómo crees tú que vaya a estar, por ejemplo, ya la dinámica? O sea, ahorita ya subieron, pues, la mayoría, digo, no todas, hay algunos metales que no, pero ahora, ¿qué es lo que podríamos esperar para los siguientes meses? No sé si años, cuánto pudiera durar esto. Híjoles, yo creo que hablar de commodities es muy extenso, pero el vivo ejemplo es lo que ha pasado con el petróleo, ¿no? Yo creo que, y si recuerdan hace, ¿qué les gusta? Año y medio, o 2 años creo, ya con la pandemia se me va el tiempo, pero no más de año y medio, 2 años, cuando el barril de petróleo estaba en precios negativos, o sea, que el petróleo no costaba, o sea, estaba negativo. Y de ahí vemos todo obviamente esta presión en el petróleo, que obviamente lo ha desencadenado, como bien lo comentabas, primero la pandemia, después el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y la gente que realmente invirtió, por ejemplo, en como un commodity como el petróleo, pues realmente tuvo unos ingresos inmensos, ¿no? Yo creo que de ahí es el vivo ejemplo de entre los commodities que puedes ver que está todo puesto de entre pandemia, entre el conflicto bélico y todo lo que estamos viviendo, y de ahí se desencadena todo lo que hemos estado viviendo hasta el momento, ¿no? Después entran otros temas, como lo comentabas, de ya más específicos entre Rusia y Ucrania, con el trigo, que es el principal exportador de trigo a nivel mundial. Yo no sabía, de hecho, Jorge me lo estaba comentando, que es el primer exportador a nivel mundial, Rusia, de trigo, eh, y es el 18% de lo que consume todo el mundo. Entonces, imagínense la presión que puede llegar a pasar con todos, y lo bien sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entre Estados Unidos y Rusia? Se ponen por ahí, pues, algunos stoppers dentro de sus economías para, pues, no poder exportar, no poder importar. Imagínense lo que va a pasar con el gas, qué va a pasar con el trigo y este desabasto que podemos llegar a vivir dentro de algunos productos y después de eso bajarlos a algunas empresas. No sé tú, Gerardo, qué opinas con esto, ¿no? Sí, no, claro, digo, es un tema que pues ha venido afectando sin duda alguna a todo el mundo, y vaya, la mayor parte de los informes o de los reportes hablan mucho del petróleo, del gas y demás, pero no podemos dejar atrás muchos otros commodities que también estaba leyendo hace rato, que también Rusia y Ucrania están detrás de todo esto como los mayores exportadores, por ejemplo, de el níquel o el aluminio, el paladio, que son metales que se utilizan para componentes de automóviles, o sea, para los chips, para, híjole, son autopartes, vaya, son chips, son semiconductores y demás. Entonces, prácticamente representan porcentajes muy altos, alrededor del 38% Rusia de exportación de paladio a nivel global. Entonces, también, vaya, aparte de lo que es el petróleo, que tiene la mayor parte de las exportaciones a Rusia y a parte de América, y luego agrégale pues también el trigo y el maíz que ahorita están detenidos porque pues tienen
vaya, los puertos en el Mar Negro y todo detenidos, y entonces todo esto está afectando obviamente los precios del trigo, del petróleo, todo va para arriba. ¿Por qué? Porque pues no se está moviendo y hay mucha demanda. Y agrégale a esto también los precios de estos metales que pues son esenciales para las partes de automóviles, semiconductores, chips y todo, Y pues que ya es una industria que estaba claro. complicada, o sea, porque lo de semiconductores es un tema, o sea, porque ahorita, o sea, están batallando para fabricarlos porque, pues, las empresas más grandes, las fundidoras de semiconductores, al final decían, oye, ¿a quién le voy a surtir si aumentó muchísimo la demanda? Yo tuve que mandar a mis trabajadores a sus casas por la pandemia, a los de empresas de comunicaciones tipo Apple, no sé qué, que me representan el 70% de mis ingresos, o las automotrices que me representan el 5%. Entonces, pum, dejaron de lado las automotrices, cambiaron las líneas de producción. Entonces, si le agregas eso que tú estás diciendo, de que ahora va a haber falta no solo de componentes para la automotriz, sino falta de componentes para el semiconductor de la automotriz, o sea, todavía vas a hacer como un hueco más grande. Y luego ya chips se utilizan pues para servidores, computadoras, celulares, para el Internet de las cosas, para un montón de tecnologías que a lo mejor no se ve tan claro, pero te puede hacer como un efecto en cadena más fuerte. Ahora, a lo mejor lo que te podría ser un contrapeso, o sea, para no vernos tampoco tan negativos de que todo va a ser una catástrofe, es China. Porque si China se desacelera, o sea, China es el mayor consumidor de commodities del mundo, ¿no? Y China empezaron otra vez a meter restricciones de movilidad por aumento de contagios y todo. Entonces, si China se desacelera, pues a lo mejor le baja un poquito a la demanda y le da tiempo a los productores o a las manufactureras de pues, aumentar la producción gradualmente y que el precio no se dispare tanto, ¿no? O sea, es el único contrapeso que yo vería pero bueno, también está al otro lado. Si le meten una sanción a Rusia de gas, pues ahora Ujú. sí que es el fin del mundo. Y lo Bueno, vimos, o sea, dentro de los commodities que más han tenido crecimiento, ¿cuáles han sido los de más grandes cambios, no? Obviamente ha sido el gas, obviamente, como lo comentabas, Europa depende mucho del gas de Rusia y hemos visto como un crecimiento, por aquí lo traía, de un 200, no, 140% en lo que va del año. O sea, ha sido el commodity que más ha subido. Dentro de los grandes cambios, dejando atrás el petróleo, que ya lo comentábamos, que yo creo que hasta cierto punto el petróleo no es que lo controlen, pero tú sabes, y yo sé que Gerardo, tú sigues mucho la OPEP y lo que está pasando con todo eso que regulan un poquito el precio del petróleo. Pero fuera del petróleo, dentro de los commodities que más se han movido ha sido el gas. eh, Obviamente también le ha pasado digo, el oro ha estado muy estable. eh, y dentro del el petróleo y prácticamente el petróleo y el gas, ¿no? Que han sido sí. los que más han tenido este desabasto y este problema, obviamente con la guerra y con todo lo que ya hablamos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar próximamente con la OPEP? Sí, pues aquí es interesante lo que dices, o sea, porque yo creo es el contrapeso que tienen como estos dos energéticos, ¿no? O sea, porque por un lado, el petróleo, pues como tú dices, o sea, la OPEC dice, bueno, déjame incremento la producción y le bajas un poquito. Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Voy a liberar reservas de petróleo que tengo ahí almacenadas, también le bajas un poquito. Puedes meter a nuevos jugadores, se hablaba hasta de Venezuela, entonces también le bajas. Entonces traes ahí unos contrapesos. El gas, si le cierras la distribución de gas de Rusia a Europa, es más difícil transportar el gas licuado. Entonces ahí sí es más difícil sustituirlo en Europa. Y Alemania, que es la economía más grande de Europa, depende mucho del gas ruso. Entonces como que esa falta de sustitución o esa complicación de sustitución, yo creo que es lo que hace que tenga mucho más volatilidad y que se dispare, ¿no? De hecho, Alemania sí cedió, ¿no? O sea, de que, vaya, aceptó que es Sí, dependiente de sí, y no puede seguir las mismas reglas que quieren los demás. claro. Y pues bueno, Y toda Europa ahorita lo tiene, o sea, ese sector no lo han tocado porque dicen, entonces estoy dando un balazo en el pie también. claro, claro. Entonces se mete y lo se metieron con petróleo, pero bueno, nada más vía marítima, lo que es por oleoductos, eso no. O sea, porque tampoco se pueden meter el pie ellos solos, porque pues, sí, de por sí la economía se está desacelerando. Y pues, digo, parece, digo, no es nada del otro mundo y se ha hablado en varias partes que detrás de todo esto también, o sea, hay un acuerdo, hay una mancuerna entre China y Rusia para todo este tema del petróleo y de los commodities Sí. Y la India. y de la inflación.
Vaya, por el petróleo, por el lado del petróleo, pues toda la distribución de petróleo y gas y demás va por corredores y vaya, ductos administrados también por China y para todo lo que es el sector asiático, ¿no? Es que Entonces, sí, pues China no lo ha entonces, sancionado. y pues a Europa lo tienen pues amarrado, o sea, no tiene para dónde hacerse Europa. Yo Entonces, creo que han dicho una cosa bien interesante dentro de líneas lo que han comentado ahorita, que me pareció muy apropiado comentarlo. Justo los bloques económicos que están diciendo, ¿no? Por un lado tenemos América, Estados Unidos, Canadá a la mejor y México, ¿no? Y estamos un poquito fuera de lo que está pasando con Venezuela, porque son pues, de otro tipo de economía y demás, ¿no? En Europa obviamente están ellos juntos y a lo mejor están los chinos con los rusos. ¿Creen que todo lo que el factor que estamos viviendo, con una inflación que no habían visto los Estados Unidos en 44 años, inflación que en México tampoco habíamos visto hace mucho tiempo, tasas al tope, creen que esas masas de acuerdos, esas masas entre economías vaya a cambiar? O sea, un reacomodo económico, ¿lo ven posible? Yo creo que sí, es algo claro. muy Sí, interesante. yo creo que sí. Y en varios sectores, fíjate, porque una es, o sea, Estados Unidos hasta habló con Irán y habló con Venezuela. No quiere decir que les vayan a abrir las puertas, pero, o sea, ya está empezando el diálogo. Justo ayer dijo esta Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que iba a reconfigurar las tarifas de importaciones con los chinos, la guerra que comentabas de Trump, De Trump. Sí, la eso guerra fue en comercial. 2018. O sea, el 2018. 2018 fue esa guerra fuerte entre Estados Unidos y China y que bajó los mercados 20-30%. Sí. Ahora se revierte, ahora nos estamos bueno, se están contentando. Que está súper bien, o sea, porque se reactiva el comercio, eso ayuda hasta la inflación, porque los manufactureros gringos que importaban materias primas de China para hacer productos, pues ahora ya les va a salir más barato. Pues quisiera que eso llegara a las empresas tecnológicas que han estado bien golpeadas y, y pues hemos perdido un montón Y mira, y hablando entre de ellas. empresas, o sea, tú viendo, o sea, hablando como de commodities, ¿tú crees que ahorita valga la pena como meterte a lo mejor exposición vía empresa o algún commodity en particular que digas, oye, aquí yo creo que todavía veo potencial o aquí ya creo que se empezaría a desacelerar ya como inversión? Sin duda, yo creo que hay oportunidad dentro de las empresas. A mí se me viene a la mente, bueno, se me viene a la mente G México, que es obviamente mexicana, que es la que gran parte de su producción es de cobre, y también lo platicamos. ¿Cuánto utiliza un coche eléctrico, 100% eléctrico, o por ejemplo un Tesla, versus un coche automotor que lo hemos visto todo el tiempo? O sea, es como 3, 4 veces más lo que utilizan de cobre los coches eléctricos y que sabemos que el futuro va para allá. O sea, esto a lo mejor va a llegar, no sé si en 5 o 10 años más, que posiblemente los coches de eléctricos vayan a ser a lo mejor, no sé si la gran mayoría o incluso la mayoría, ¿no? Sí. Con todo el problema que hemos tenido con cambio climático, que eso será seguramente otro punto, otro podcast, pero sí, o sea, al final de cuentas vamos para allá y un coche eléctrico utiliza 3, 4 veces más de cobre que uno normal, ¿no? Y eso que nos dice que obviamente las empresas que tienen este commodity, pues obviamente van a vender mucho, ¿no? Exacto. Como G México. Y luego volteas a ver a G México, ¿qué es lo que le ha pasado este año? Está prácticamente al mismo precio. Entonces, si a mí me dieras el México a escoger una empresa que le podría apostar en un futuro, a lo mejor fuera no te digo que G México, pero una empresa que obviamente tuviera una gran producción de cobre, que creo que es un commodity que va a seguir saliendo. O sea, creo que el petróleo, el gas y demás está muy arriba por las cuestiones que estamos viviendo, pero el precio del cobre va a ser un crecimiento orgánico porque así va a pasar conforme los coches vayan cambiando y otros tipos de Sí, materias. No sé tú qué piensas. estoy Oye, Félix, completamente de acuerdo. y cómo ves, por ejemplo, vaya, pues como lo comentamos ahorita, el trigo, ¿no? Digo, aterrizándolo a nivel nacional, pues las empresas, no sé, Gruma, Bimbo, todas estas empresas que obviamente importan la mayor parte del trigo, del maíz, porque también el maíz bien pues es proveniente de estos países de Rusia, de Ucrania, pues está detenido. Entonces, obviamente las importaciones
de estos commodities le pegan directamente a los números de estas empresas, ¿no? Y finalmente lo tienen que trasladar al consumidor. Es Claro. que ahí, pero ahí entra un tema claro. político también. O sea, porque estas empresas, como están, sus productos están en la canasta básica, no te deja el gobierno decir, tú transfiere el 15% No, claro, de inflación. también tienen ¿Qué protección, fue lo que hizo digo, ahorita han AMLO? comprado este tipo de commodities previamente Sí, como cobertura, creo que hasta mediados de este año. Entonces, al parecer, el segundo semestre de este año es donde se va a empezar a reflejar, porque creo que ya tienen ya coberturas para el primer semestre de este año de todo este tipo de commodities, pero el segundo semestre es donde viene el golpe duro. sí. Que no sé, no estoy seguro, digo, a lo mejor tú ya lo checaste, pero yo no estoy seguro que la cobertura sea del 100% de o sea, del costo de la materia prima, a lo Sí, mejor sí, no no. sé. Pero lo que digo es, hay empresas de consumo que sí pueden transferir, que yo creo las que no están en canasta básica, o sea, productos de consumo básico, pero que no estén dentro de la canasta de inflación. Pero un Bimbo, pues ya vimos que sí llegaron a un acuerdo, entre comillas, con el gobierno para no subir precios, pero al final, Y pues eso con te aprieta y márgenes. con los sindicatos. Exacto. Entonces, y lo que decías tú, Félix, del cobre, yo creo que esa es la tesis de inversión, yo estoy de acuerdo. O sea, porque ya todas las armadoras han dicho, para 2035 yo voy a construir puros eléctricos. Entonces, en 5 años, digo en 5 años, pues no sé, 10 años, ponle, vas a llegar a que todos los carros que se estén construyendo sean eléctricos que utilizan 3 o 4 veces más cobre. Y no solo eso, también las energías limpias utilizan más cobre que acero. Entonces, no sé, las energías eólicas, todo este tipo de industrias, pues también te va a beneficiar la demanda. China demanda un montón de cobre, Sí, entonces, pero como que la tesis yo creo que está clara. bajando todo lo que hemos platicado hacia empresas, pues imagínate, y lo que vas a decir tú ahorita, de que, por ejemplo, Bimbo, sabemos que el petróleo le afecta a prácticamente a todas las empresas. Todo el mundo sabe que utilizamos la gasolina para a lo mejor llevar ese bien hacia otra ciudad. Sí, es lo que mueve Entonces, al mundo. es lo que mueve el mundo actualmente y desafortunadamente dependemos de un bien que, vaya, es como el petróleo, ¿no? Ojalá que tengamos esa visión para tener más energía renovable y limpia, que seguramente el mundo va para allá, pero hoy por hoy no lo tenemos. Si imagínate una empresa como Bimbo, que depende obviamente para transportar y el precio del petróleo le afecta, y luego súmale el precio del trigo. Todo esto, como bien comentabas, bajándolo al consumidor va a generar más inflación y luego más inflación, más alza de tasas y luego más alza de tasas empieza una bola de nieve que va a estar bien difícil obviamente para los bancos centrales que hoy por hoy es lo que están viviendo, cómo detener esta, vaya, esta oleada de inflación no local ni de un solo país, sino a nivel mundial, ¿no? Mundial. Incluso Australia subió la tasa a 0.50, que él no lo había hecho también de hace como 20 Años. años, ¿no? O sea, hay generaciones que no han visto lo que está pasando hoy por hoy. Y eso es algo bien interesante que tenemos que estudiar, tenemos que ver, porque seguramente lo que está pasando ahorita después de pandemia, inflación y demás, los libros se van a escribir y seguramente las futuras generaciones van a hablar de lo que está pasando hoy en día con toda la economía y con todo el efecto que estamos viviendo después de tener una economía de Estados Unidos con alta liquidez por 20 años, por 15 años, perdón, este, y que toda la inflación que generaron, más aparte pandemia, más aparte guerra, o sea, está muy interesante lo que los libros se van a escribir hoy en día para estudiarse para las próximas No, generaciones. y finalmente, pues también es una lección, es una escuela pues de economía, es una lección para el mundo de cómo nos estamos manejando y como lo comentabas ahorita, también se ve, se prevé un cambio de orden, vaya, es casi inminente un cambio de orden en el sentido de que pues probablemente ya no solo dependamos del dólar, va a ser por sectores, por economías, y cada quien va a empezar a luchar por lo suyo. Ahorita las economías se están empezando a deglobalizar, o sea, se están cerrando,
están causando todo este tipo de cierres en cuanto al comercio, entonces cada quien va a empezar a tener que ver por lo suyo, ¿no? Y pues finalmente es un cambio rotundo a lo que veníamos viendo por años y yo creo que sí va a impactar pues en el mundo en general y en el estudio de la economía macroeconómica. Sí. Y ya yo creo que para cerrar este tema de commodities, o sea, yo creo que, o sea, sí podemos entender claramente que hay una como tendencia generalizada, ¿no? O sea, lo que ocasionó todo esto, pandemia, cadenas de suministro, guerra, pero también al mismo tiempo como que ver que cada tipo de materia prima tiene un impacto diferente a cada industria diferente, ¿no? O sea, a lo mejor tienes los generales como el gas natural, como el petróleo, pero luego tienes las de trigo que te pueden afectar a empresas de consumo, tienes las metales que pueden afectar pues, a unas industrias que a lo mejor no tienes en la mente, como tú decías, semiconductores, como tú decías, armadoras de carros. O sea, al final lo vemos en las noticias, que incrementó el acero, que incrementó el litio, que incrementó el paladio, pero en realidad, como tratarlo de aterrizar, yo creo que es lo importante al momento también de tomar una decisión de inversión, porque al final las empresas en las que estás invirtiendo, pues tienen exposición a estas materias primas, ¿no? Claro, muy bien. Excelente.